Muy buenos días. Ante todo, un saludo. Bueno, básicamente el objetivo principal de la conferencia es conversarles sobre las complicaciones agudas más frecuentes en un paciente con diabetes mellitus, que en muchos casos el paciente tiene este antecedente, es conocido. Sin embargo, hay muchos casos en donde básicamente estas complicaciones se manifiestan en pacientes que no sabían que tienen esta patología, o sea que es la primera manifestación de su enfermedad y es bastante frecuente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que existen factores que aumentan el riesgo para este tipo de complicaciones. Vamos a hablarle en las complicaciones agudas, no de las crónicas que ya todos conocemos, de las crónicas en lo que respecta a retinopatía diabética, neuropatías, gastroparesia, necrosis de extremidades por microangiopatía. Todas esas son complicaciones crónicas, ¿no? Aquí le vamos a conversar básicamente de las agudas. No son muchas, pero básicamente las complicaciones son, si no se detectan a tiempo, son mortales, ¿no? Dentro de las complicaciones más comunes tenemos lo que es la hipoglicemia y la cetoacidosis diabética, que son las más frecuentes, las que pueden llevar al paciente a una falla multiorgánica. La hipoglicemia es, con todo el hecho de que es una complicación que es fácilmente reversible, es una complicación que puede confundirse con otras patologías en lo que respecta a alteraciones neurológicas, tanto difusas como focales. Tanto así que se ha dado el caso que hay pacientes con hipoglicemia que se le ha hecho hasta una tomografía. Por eso es que es importante, independientemente si el paciente tiene el antecedente o no de la diabetes mellitus, realizarle un glucotest, una prueba de glicemia para confirmar o descartar ya una hipoglicemia. En caso de que salga un rango dentro de los límites normales, ya podemos hacer otros estudios para confirmar la patología o la patología sí que está alterando el estado neurológico, ya que este es los síntomas y las manifestaciones clínicas más frecuentes en un paciente con hipoglicemia. Uno de los factores de la hipoglicemia es un paciente, por ejemplo, que se administra más de las dosis de medicamentos, tanto sea hipoglicemiantes como insulina, y pacientes que no comen lo adecuado, la forma adecuada, porque se administra la insulina y de repente en ese momento que tenían que comer por indicaciones, por recomendaciones, no ingieren ningún tipo de alimento, o a pacientes que hayan cambiado su estilo de vida y hayan aumentado actividad física. Existen muchos factores. Lo importante en este caso es reconocer esta patología, que es sumamente fácil. Sin embargo, si no se reconoce o no se piensa en esto, esto puede llegar a producir una encefalopatía hipoglicémica irreversible. En toda la experiencia que he tenido, nada más he visto una. Básicamente, estas patologías hipoglicémicas irreversibles siempre se dan por el hecho de que no se hace el diagnóstico a tiempo y el paciente manifiesta alteraciones neurológicas por una hipoglicemia prolongada. En la mayoría de los casos, sí se logra revertir este tipo de patologías. También hay que tener en cuenta otros factores en lo que respecta a la hipoglicemia. Básicamente, eh, si el paciente tiene antecedentes o está manifestando de nuevo una alteración renal, una lesión renal crónica agudizada, una lesión renal aguda, que obviamente también es otro factor que es de suma importancia, aparte de lo que mencioné previamente, ¿no? Como conocemos, existen diferentes tipos de diabetes.
Bueno, continuando, básicamente, como les mencioné, en la literatura mencionan muchos tipos de diabetes, a veces le colocan diferentes nombres, básicamente para un manejo más práctico, ya que en urgencias lo que se necesita, aparte de la eficiencia, la evaluación y el tratamiento de forma adecuada, también se necesita una forma práctica de hacer el diagnóstico de diferentes patologías por el hecho de el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos lo que es la diabetes tipo 1, que básicamente se manifiesta en la juventud y básicamente se debe al déficit de insulina. Una de las causas más frecuentes, lesiones en el páncreas, infecciones virales en el tejido pancreático, diferentes causas, ¿no? También puede ser algo por mecanismos de trauma, ¿no? Y en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y es la que es hereditaria, básicamente lo que predomina es la resistencia a la insulina, o sea, el uso de la insulina para poder utilizar la glucosa de forma adecuada. También se menciona o también se describe que también existe una disminución en lo que es la secreción de insulina. Por eso es que muchos pacientes con diabetes tipo 2 se puede iniciar con hipoglicemia antes, pero con el tiempo se tiene que llegar a la administración de insulina. Y también, obviamente, menor regulación en el hígado, ¿no? Básicamente. Como ven la gráfica aquí, el hígado forma parte sumamente importante en lo que es el metabolismo de la glucosa a través de la insulina y también es el reservorio de lo que es el glucógeno, que básicamente en caso de que haya un ayuno prolongado en una persona sana, o sea, que sin diabetes, es difícil que esta persona presente hipoglicemia. Es sumamente difícil. Se ha manifestado y si una persona que no es diabética manifiesta hipoglicemia, habría que hacerle otros estudios para descartar algún tipo de patología como es lo que es el insulinoma, porque es difícil que una persona sana en ayuna prolongada presente hipoglicemia por las reservas de glucógeno. Básicamente existen 4 tipos de complicaciones en donde las más importantes es la hipoglicemia, que es una situación que se puede resolver de forma inmediata. Sin embargo, si no se hace este reconocimiento, el paciente puede presentar complicaciones ya irreversibles. Y la famosa cetoacidosis diabética, ya cuando hay aumento de cetonas que aumentan la acidez en la sangre, o sea, una disminución en el pH de la sangre. Existe también lo que es la hiperglicemia o hiperglucemia, en donde básicamente el paciente diabético tiene altas concentraciones de glucosa en la sangre sin complicaciones de cetoacidosis diabéticas ni alteraciones neurológicas. Sin embargo, este paciente va a presentar una deshidratación por una diuresis osmolar. Así que estos pacientes básicamente son pacientes que se pueden resolver con administración de volumen, insulina, en bolos, no requiere una infusión y una evaluación continua hasta que la glicemia llegue a un nivel de 300 o 250. Este paciente probablemente haya que ver la causa de esta hiperglicemia y referirlo a la consulta externa para que le hagan los ajustes, ¿no? Es lo más frecuente, pero básicamente son pacientes que en el servicio de urgencia se le da egreso. Y la hiperglicemia hiperosmolar no cetotóxica, que básicamente ya es cuando se manifiesta una osmolaridad tan elevada que literalmente las neuronas se deshidratan y obviamente el paciente sin tener una cetoacidosis diabética o una acidosis metabólica, el paciente va a presentar alteraciones en el estado neurológico y
básicamente el manejo sería similar en la cetoacidosis como en la cetoacidosis diabética. La hipoglicemia básicamente es como le mencioné, es una patología que es fácilmente reconocible porque se hace con un glucotest que eso demora los nuevos ya he visto que demoran hasta 5 segundos en que se registre los niveles de glucosa. Básicamente, ¿cuál es el tratamiento? Dextrosa al 50% intravenoso, uno o dos viales, dependiendo, ¿no? Y obviamente, si es posible, se puede iniciar lo que es la alimentación por vía oral en el servicio de urgencias. Eso es relativo de cada paciente, ¿no? También habría que evaluar otras causas como lo que es la alteración o las lesiones renales, ¿no? Que son una consecuencia en lo que respecta a la hipoglicemia. También hay que tener en cuenta si esa hipoglicemia es secundario a insulina, que es más fácil de controlar que por hipoglicemiantes. Existen muchos hipoglicemiantes, lo que no voy a mencionar aquí porque obviamente es un tema bastante largo, pero lo que sí les recomiendo es que lean sobre todos los hipoglicemiantes y cuáles hipoglicemiantes producen hipoglicemia, porque no todos producen hipoglicemia. Hay hipoglicemiantes o fármacos que se utilizan para la diabetes que se pueden administrar en pacientes que no son diabéticos y no le va a producir hipoglicemia. Por ejemplo, la metformina, que es la más frecuente, ¿no? La metformina no es un hipoglicemiante en sí, básicamente ayuda a el uso de la glucosa por el tejido. Y esto es difícil que un paciente que solamente esté tomando metformina presente hipoglicemia. Así que si este paciente manifiesta hipoglicemia, habría que investigar otras causas. Existen también la dapagliflozina, ese es otro hipoglicemiante nuevo, muy efectivo, que es difícil que produzca hipoglicemia. Por eso es que es importante conocer qué hipoglicemiantes producen o tienen el factor de riesgo de producir hipoglicemia. La hipoglicemia básicamente en los diabéticos suele ser una complicación del tratamiento con insulina, o sea, un aumento en la dosis, o sulfonilureas, que básicamente son el grupo de hipoglicemiantes que sí tiene alto riesgo de producir hipoglicemia. Existen muchos otros grupos que tenemos que evaluar y tener en cuenta de que no producen hipoglicemia. Es importante que la hipoglicemia se deba a diferentes es improbable, mejor dicho, que la hipoglicemia se deba a distintos medicamentos que utilizan para la diabetes. Y aquí le menciono algunos, no son todos, así que sería bueno investigar. Pero aquí, como el más frecuente es la metformina, se las menciono o se las remarco, ¿no? Es difícil que un paciente que solamente se administre metformina y presente hipoglicemia. Si presenta hipoglicemia, habría que investigar por qué. Existen diferentes tipos de síntomas y manifestaciones clínicas. Lamentablemente son inespecíficas que pueden confundirse desde un delirio hasta un déficit neurológico difuso y hasta una focalización que puede confundir a un evento cerebrovascular. Básicamente, el tratamiento es administración de glucosa a través de la dextrosa al 50% y mantener una infusión de dextrosa al 10% con una evaluación glicémica horaria, ¿no? Durante el estadio de urgencia. Es importante también solicitar estudios de laboratorio para evaluar esa función renal, ¿no? Que puede estar afectando a este paciente, ¿no? Hay casos en donde la hipoglicemia, aunque nada más he visto un caso, básicamente y es refractaria al tratamiento de la dextrosa, por lo que o es necesario la administración de octreótidos que se puede administrar de 50 a 100 microgramos subcutáneos y se puede preparar una infusión. Son casos extremadamente raros
en toda mi experiencia solamente he visto uno, pero tenemos que tener esto en cuenta, porque no podemos permitir que el paciente mantenga una hipoglicemia de forma prolongada o en un tiempo prolongado, ¿no? Básicamente, la otra complicación sería la famosa cetoacidosis diabética, que es un tipo de acidosis metabólica. Este es otro tema en lo que respecta a la acidosis metabólica, porque existen muchas causas, pero este es un tipo de acidosis metabólica. La acidosis metabólica básicamente puede ser por aumento de ácidos en la sangre, sea externos o endógenos. Externos como por ejemplo los tóxicos como la aspirina, finitoína y alcoholes. Y esto puede producir aumento de ácidos de forma externa. Y la cetoacidosis básicamente también es una acidosis metabólica por exceso de ácidos, pero estos son exógenos, son producidos por el cuerpo. Y se diferencian al tipo de acidosis en donde básicamente se produce por una disminución de bases, principalmente el bicarbonato. Entre las que podemos mencionar son las evacuaciones diarreicas, la gastroenteritis, pérdida de bicarbonato a través del riñón, o sea, diferentes causas, aunque esto es tema para otra conferencia, ¿no? Ya sabemos que es un tipo de acidosis metabólica, normalmente se manifiesta con un anión GAP elevado. Normalmente uno no hace este cálculo porque ya uno sabe que es una acidosis secundario a un aumento de las cetonas en la sangre. Sin embargo, hay casos en donde sí se puede dar que haya que hacer el cálculo de anión GAP para saber si esta acidosis metabólica es por exceso de ácidos o por disminución de bases, ¿no? Y aquí tenemos las causas de la acidosis metabólica con anión GAP elevado, o sea, acidosis metabólica por exceso de ácidos, en donde está la cetoacidosis diabética, ¿no? Básicamente, aquí tenemos una gráfica en donde se puede mostrar el metabolismo o lo que sucede en caso de que haya un exceso de glucosa que no se maneja de forma adecuada por los tejidos, en donde hay un aumento de ácidos grasos que estos se van a transformar básicamente en ácidos que van a disminuir el pH en la sangre. Dentro de estos ácidos o cuerpos cetónicos existen diferentes. Los principales son el beta-hidroxibutirato, el acetato y la acetona. Menciono esto no para que se aprendan que estos son los cetonas que se producen ni nada de eso, sino el hecho de que los reactivos de laboratorio básicamente al analizar los cuerpos cetónicos los analiza de forma conjunta. Por eso es que las cetonas en orina no son claves o no son un patrón para poder hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética, porque una persona sin diabetes, sana, que tenga una ayuna de 8 a 12 horas, que pasa bastante, puede manifestar cetonas en la orina y no son pacientes con diabetes mellitus, ni menos una complicación de esta. Entonces, dentro de estos cuerpos cetónicos, el que produce la acidosis metabólica por aumento de glucosa es la beta-hidroxibutirato. Por eso es que esta gráfica no es para que conozcan los cuerpos cetónicos, porque eso básicamente se puede olvidar. Lo importante de esta gráfica y que se lleven es que existen causas o otras causas que pueden producir aumento de las cetonas en la orina y que esta no sea secundaria a una cetoacidosis diabética. Por eso es que la orina es importante en el diagnóstico de la cetoacidosis diabética, pero no para confirmar la cetoacidosis diabética, sino para saber si el paciente tiene algún tipo de infección, ya que los dos factores que aumentan la aparición de esta complicación es infecciones, principalmente pulmonares o en la vía urinaria, o
un inadecuado tratamiento que en la mayoría de los casos es secundario al paciente, el paciente que niega su patología, ¿no? Así que esto es básicamente, esta gráfica es básicamente para que se lleven a la casa de que las cetonas en orina no son claves para el diagnóstico de una cetosis diabética. Básicamente, para hacer un diagnóstico de cetosis diabética se requiere lo que son los gases arteriales. Y ahora le vamos a mostrar cuáles son los criterios. La orina o la muestra de orina es importante, sí, pero para descartar algún tipo de patología infecciosa que pueda exacerbar o pueda ser un factor de riesgo para que esta complicación se presente, ¿no? Como le mencioné, los dos factores para que se presente una cetosis diabética es el uso inadecuado de medicamentos, sea insulina o sean hipoglicemiantes, o alguna infección o una sepsis, principalmente pulmonar o urinaria. Aquí tenemos los estudios que se realizan en un paciente con cetosis diabética, en donde obviamente los gases arteriales son el GOC estándar para el diagnóstico. Puede ser venosa o arterial, pero se recomienda que dentro de lo posible sea arterial. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene una neumonía, que es lo que le está exacerbando la cetosis, podemos evaluar no solamente el estado metabólico del paciente, sino también el estado de intercambio gaseoso en un paciente con alguna infección en las vías respiratorias. Por eso es que es importante intentar hacer o extraer sangre arterial. Si no se puede y a la final le sale venosa, funciona, porque obviamente esto básicamente serviría para evaluar el estado metabólico. Aquí tenemos otro estudio como es la radiografía de tórax, el examen de orina, pero básicamente este tipo de patología y este tipo de estudios se hacen para evaluar si hay algún tipo de infección. También se puede evaluar, dependiendo del paciente, un electrocardiograma, ya que hay otros factores, otras patologías que pueden producir un estrés fisiológico en un paciente ya diabético que exacerbe y se complique en una cetosis diabética. Un paciente con un infarto agudo del miocardio puede manifestar una cetosis diabética por el estrés fisiológico. Por eso es importante lo que es el electrocardiograma. Eso sí, tenemos que también tener en cuenta de que estos pacientes hacen o presentan lo que es infarto agudo del miocardio de forma atípica, así que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y también existen otros tipos de estudios que podemos evaluar para poder conocer la causa de este paciente, ¿no? Básicamente, en lo que respecta al tratamiento de la cetosis diabética, que es un poco más complejo y más prolongado que la hipoglicemia, es básicamente no corregir el pH. ¿A qué me refiero con no corregir el pH? Es si el pH está en 7.2 y el bicarbonato en 12, no vamos a administrarle bicarbonato al paciente, porque este paciente va a recuperar los patrones normales al darle tratamiento a la cetoacidosis. ¿Cómo se le trata la cetoacidosis? Con volumen y con administración de insulina intravenosa. Básicamente, insulina rápida, que es la única que se puede administrar intravenosa, ¿no? Y obviamente un control horario. Dentro de urgencia a veces es un poco difícil, puede ser cada 2 horas el control dependiendo del paciente, pero tener un control en lo que respecta a la glicemia capilar principalmente, ¿no? Lo recomendado es horaria. Tenemos que tener en cuenta los factores que pueden desencadenar la cetosis diabética, como le mencioné previamente, una dosis insuficiente, sea de insulina o sea de algún hipoglicemiante o alguna patología aguda. La más frecuente son las infecciones en lo que es la vía respiratoria y en la vía
urinaria. También existen otras patologías que pueden producir un estrés fisiológico, como es el síndrome coronario agudo o un paciente que manifieste una insuficiencia cardíaca ya conocido como una cardiopatía, ¿no? Este básicamente sería la definición o los criterios para poder decir este paciente tiene una cetosis diabética. Un paciente que manifieste o presente una glicemia en 700 y no tiene estos criterios, no es una cetosis diabética, básicamente es una hiperglicemia, y lo más probable es que esté con una deshidratación. Y básicamente el manejo de este paciente sería hidratación, en mejor de los casos parenteral. Si tiene sintomatología gastrointestinal, se le puede administrar metocopramida, que es lo que hay aquí, no omeprazol, ranitidina, básicamente, pero no se le maneja como una cetoacidosis. Y la infusión básicamente no se la administra, se le administran bolos de insulina rápida intravenoso. Así que estos son los 3 criterios gasométricos para definir o confirmar una cetosis diabética: glicemia de 250 o más, un bicarbonato en 18 o menos y un pH en 7.3 o menos. Básicamente estos son los parámetros que describen una cetosis diabética. Obviamente tenemos que tener en cuenta los 3 objetivos principales en lo que respecta al tratamiento. Básicamente, monitoreo continuo de la glicemia. El ideal y lo recomendado es cada hora. En caso que no se pueda, se puede prolongar un poquito más si tenemos otro paciente grave, pero sí tener un control y no olvidarnos del paciente. Es recomendable, y la literatura actualizada recomienda, que este paciente, después que llegue a urgencia y ya se defina su destino, alguna sala, el ideal es una sala de semi-intensivo. Porque este paciente, aunque pues, esté conversando, puede estar en un estado general, a veces hasta está solicitando agua, comida, este paciente tiene que ser monitorizado de forma continua, que sea por unas 24 horas mínimas. Fluidoterapia, básicamente solución salina al 0.9%, no solución salina normal, que solución salina normal tiene otra concentración de sodio. Solución salina al 0.9%. Normalmente se inicia con 2 litros y, dependiendo del estado del paciente y dependiendo de patologías previas, porque puede ser un paciente que tenga algún tipo de cardiopatía, esta fluidoterapia se la administra de forma diferente, ¿no? Se describe que estos pacientes que son cardiópatas o renales, que tienen cetosis diabéticas, les va muy bien con administración de bolos de 250 a 300 esporádicamente, ¿no? Para no tener que administrarle 1 litro a chorro, porque esto puede provocar o complicar la patología crónica que en ese momento no está descompensada. Y obviamente la insulina. ¿Cómo se administra la insulina? En infusión. La concentración, como se prefiera. La concentración no depende del médico que esté manejando al paciente, pero le voy a mencionar la que usamos más frecuente, que es 100 unidades en 100 ml de solución salina, para que la relación sea 1 en 1 y saber que 1 ml es una unidad de insulina. Entonces, básicamente se inicia con 0.1 ml o 0.1 unidades por kilogramos. O sea que si el paciente, vamos a decir, el peso que más se utiliza es 70 kilogramos a 75 kilogramos, vamos a iniciar con 7 ml por hora. Esta glicemia se mide a la hora. Vamos a decir que el paciente tiene 450. Se inició la fluidoterapia. Se tienen que utilizar mínimo 2 accesos venosos, principalmente anticubitales. Y se inicia la infusión de insulina. A la hora, este paciente que tenía 450 miligramos por decilitro de glicemia presenta
425. Este paciente hay que duplicarle la velocidad de infusión. ¿Por qué? Porque el objetivo no es disminuir la glicemia de 450 a 100 y pico o 200, porque eso puede producir edema cerebral por la baja osmolaridad de forma tan rápida. Pero tenemos que tener un patrón, un rango que es el que esperamos, que básicamente es entre 70 miligramos por decilitro a 100 miligramos por decilitro. O sea que este paciente que tiene 450 tiene que bajar mínimo 380. Si ese paciente tiene 380 o en caso de que haya bajado a 350, este paciente continúa con la misma velocidad. Si baja mucho, o sea, queda en 200, que es lo menos probable, se disminuye la velocidad a la mitad. Y si este paciente mantiene una glicemia en 430, o sea, que nada más bajó 20 miligramos, este paciente hay que duplicarle esa velocidad y tener el control. Tenemos que tener diferentes aspectos en lo que respecta a al tratamiento de la cetoacidosis. Tenemos que tener en cuenta lo que es el potasio sérico y básicamente tener en cuenta la administración de potasio, de cloruro de potasio, si el paciente, aunque tenga el rango normal, pero dentro del rango normal sea el mínimo. Por ejemplo, el rango normal es 3.5 a 5, hay laboratorios que dicen hasta 5.5. Entonces, si este paciente tiene 4.8, no hay problema. Pero igual tenemos que tener un control del potasio. ¿Por qué? Porque la insulina tiende a introducir el potasio intravascular al interior de la célula y este potasio disminuye. Y si este paciente, vamos a decir que tiene 3.8, es un valor normal, ya con este valor, en lo que es la administración de fluidoterapia, se le debe administrar una dosis o agregar una o a dos, dependiendo del paciente, ampollas de cloruro de potasio, porque este paciente tiene 3.8, lo más probable es que con la administración de insulina va a disminuir a menos de 3.5 y esto obviamente puede traer complicaciones en el ritmo cardíaco. Tenemos que tener en cuenta lo que es el control de la glicemia horaria, el control de los gases arteriales, pero no tan frecuente. Básicamente se puede realizar a las 4 horas. En la mayoría de los casos, hay casos que hay que repetirlo en un tiempo más corto, pero generalmente en 4 horas. Tenemos que tener en cuenta el potasio sérico, el fosfato y el bicarbonato del paciente. Menciono el bicarbonato del paciente porque ya, como le mencioné, que este paciente no se trata lo que es la acidosis, sino la causa de la acidosis. Entonces existen criterios para la administración de bicarbonato de sodio. Sabemos, lo importante es conocer la dosis o la concentración de bicarbonato de la ampolla. En el servicio de urgencia, el vial tiene 44 miliequivalentes por litro. Entonces, solamente se administra bicarbonato de sodio cuando el paciente presenta un pH de 7.0 o menos y un bicarbonato, hay literatura que dice de 5 o menos, hay literatura que dice de 8 o menos. Esto ya está bajo criterio médico, pero solamente con estos criterios se solicita o se administra lo que es el bicarbonato de sodio, no si el paciente tiene bicarbonato en 15 y el pH en 7.2, existen criterios definidos ya, ¿no? Este paciente que se le administra bicarbonato también hay que tener mucho cuidado en lo que respecta al potasio, ya que el bicarbonato es un agregante a la disminución del potasio sérico. Así que tenemos que tener mucho más cuidado en este tipo de pacientes, ¿no? Y tenemos los criterios para la administración de bicarbonato de sodio
Aquí tenemos una gráfica en lo que respecta a la gravedad de la cetoacidosis, aunque en la práctica no se utiliza un flujograma. Tenemos también lo que es el sodio corregido, ya que tenemos que tener en cuenta de que cuando hay un aumento en la glucosa, el sodio que es registrado no es el correcto, sino que hay que corregirlo con la fórmula. Y tenemos que tener en cuenta en todo lo que dije, básicamente la diferenciación en lo que respecta a cambios neurológicos, como diagnóstico diferencial de la hipoglicemia, y que esta se corrige de forma rápida, pero hay que sospecharlo, ¿no? Básicamente, las dos causas más frecuentes que pueden exacerbar una cetosis diabética, las infecciones, infecciones, principalmente en tracto respiratorio o urinario. Hay que tener también precaución con el uso de bicarbonato de sodio, como le mencioné, los criterios que se utilizan para administración de bicarbonato de sodio, y cuando se administra, tener mucho cuidado con el potasio sérico, ¿no? Y también hay que tener que existen muchas causas de hipoglicemia en un paciente diabético y en un paciente, hay muchas causas de hipoglicemia en un paciente diabético, que puede ser algún tipo de lesión renal, que es una de las más frecuentes, y en pacientes previamente sanos, en donde habría que evaluar qué le produjo la hipoglicemia, porque las ayunas prolongadas en un paciente sano no van a producir hipoglicemia por el hecho de la reserva de glucógeno que el paciente mantiene, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que quería mencionarles. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario sobre las complicaciones más frecuentes. Tener en cuenta de que la hipoglicemia es una complicación sumamente peligrosa. Es importante las sospechas para el tratamiento. Y en lo que respecta a la cetosis diabética, también tener en cuenta, a lo que no mencioné, de que ellos manifiestan sintomatología. Una de las sintomatologías principales es la taquipnea. Y básicamente, muchas ocasiones los pulmones tienen buena entrada de salida de aire. Esa taquipnea básicamente es para compensar esa acidosis. Y tenemos que tener en cuenta también de que hay pacientes, pocos, pero hay que solamente manifiestan debilidad y ya. Y son pacientes que se encuentran deshidratados, no están con taquipnea evidente, no tienen dolor abdominal, que son los síntomas principales. Sin embargo, estos pacientes es importante realizarle unas gases arteriales si tienen la glicemia alta, para confirmar o descartar una cetoacidosis, que pueden ser que la manifieste, aunque los síntomas no sean tan floridos, ¿no? No sé si hay una pregunta, duda, comentario.